Mi alma alaba tu grandeza, bendito Dios. La Biblia dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Podemos conocer, según la historia nos cuenta, que Salomón había edificado un templo, el cual David, su padre, quería edificar. Pero la Biblia nos enseña que Dios le dijo a David: no puedes tú construir este templo por cuanto de tu mano se ha derramado mucha sangre. Así que la Biblia enseña que David prepara todo para que Salomón pueda construir este templo. Este templo fue el primer templo que construyó Salomón, amén. Y fue un templo totalmente majestuoso, un templo hermoso, con todos los acabados, con toda la majestuosidad, bañado en oro totalmente, con piedras preciosas incrustado y con madera muy fina. Todo lo que estaba en ese templo era sumamente valioso, principalmente porque lo que estaba en el templo eran utensilios consagrados para la gloria de Dios. Pero me llama la atención que mientras Salomón iba construyendo este templo, en lo que Salomón iba en el proceso de la construcción del templo, Dios se le aparece a Salomón, Dios le habla a Salomón, Dios le dice a Salomón: si tú te mantienes en los estatutos de mi palabra, si tú guardas la palabra, si tú vives y guardas y vives conforme a la palabra y cuida de que todo lo que tú hagas sea guiado por mi palabra, dice el Señor, entonces yo estaré en este templo y me manifestaré en este templo. Mi gloria, dice la palabra, estará en este templo y a su nombre. ¿Qué sucede? Salomón construye el templo, pero la Biblia nos enseña más adelante que este templo fue destruido por Nabucodonosor cuando el pueblo de Israel decidió tomar malas decisiones y desviar su corazón del mensaje de Dios, desviar su corazón del propósito de Dios para acercarse a adorar a otros dioses. Dios levanta a Nabucodonosor y le envía, porque fue Dios, es su nombre, y permite que Nabucodonosor entre y saquee el templo, y luego de saquearlo lo destruya. Se lleva cautivo a los hijos de los príncipes en ese lugar, se lleva cautivo a la mayoría de las personas, mandó a matar, destruyó por completo todo aquel lugar, porque ya Dios había declarado que si el pueblo no se volvía a Él y vivía de acuerdo a los principios de su palabra, el templo sería destruido. Pero yo no quiero hablar solamente del templo, yo quiero hablar del poder de Dios en este templo, amén, y a su nombre. En los tiempos de Jesús, el templo de Salomón, como había sido construido con toda su gloria, ya no existía. Porque cuando fue destruido por Nabucodonosor y reconstruido en los tiempos de Darío, del rey Darío, dice la palabra de Dios que este templo fue reconstruido, y para los tiempos de Jesús ya estaba el templo reconstruido. Por eso cuando Jesús dijo: yo destruiré el templo y en 3 días lo edificaré, todo el pueblo de Israel se enojó, porque ellos decían: ¿cómo puedes tú construir un templo que ha tomado tantos años en construir en solo 3 días y con tus manos? Ellos consideraban que lo que Jesús decía era algo contrario a lo que ellos habían visto, que sabían que había sucedido en aquel tiempo, y se enojaron muchísimo con Jesús. Pero la palabra de Dios nos enseña que estaba el templo en aquel lugar, y lo único que quedó de aquel templo fue el pórtico que Salomón había construido, porque todo fue destruido, vuelto a reconstruir y después remodelado por el rey Herodes. Pero dice la Biblia que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, y a su nombre. Y en ese momento en que ellos iban juntos al templo a la hora novena, acontece algo. Dice la Biblia que había un hombre allí que era cojo de nacimiento, al cual lo llevaban y lo sentaban a la puerta del templo La Hermosa. El templo La Hermosa, como se menciona allí, en realidad no existía tal templo llamado La Hermosa,
se le puso la hermosa porque realmente el templo reconstruido por el rey Herodes fue reconstruido de una forma tan majestuosa que cuando los discípulos lo veían le decían: Señor, mira este templo, mira este palacio, mira este lugar, es hermoso. Y el Señor le dijo: pues no quedará piedra sobre piedra en este lugar, porque realmente de nada valía la hermosura de aquel templo cuando lo que había en aquel lugar era una gran necesidad, y la necesidad que había en aquel lugar no era la necesidad del oro y de la plata, sino la necesidad de la gloria de Dios en la vida del hombre, porque solamente Dios puede hacer milagros en la vida del hombre. Por eso dice el libro de Isaías 45:22: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, bendito sea el nombre de Dios, porque yo soy Dios y no hay otro, bendito sea el nombre de Dios. Así que dice la palabra de Dios que mientras Pedro y Juan iban al templo a orar, dice que era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo llamada La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en aquel templo. Quiero decirle que este hombre tenía más de 45 años de estar en esta condición. Y en esos años que tenía este hombre de estar en esa condición, su familia y sus allegados lo llevaban cada día a la puerta del templo para que este hombre pudiera pedir limosna. Este hombre estaba acostumbrado a vivir de esa manera, estaba acostumbrado a ser llevado y puesto en el templo, estaba acostumbrado a vivir en su condición, porque la condición de él era una condición de nacimiento, no era una condición que le ocurrió un accidente, sino que había nacido cojo de nacimiento. Así que este hombre era puesto en el templo, y la Biblia nos enseña que mientras este hombre estaba allí esperando recibir que le dieran oro o que le dieran plata o que le dieran algún beneficio por causa de su condición, la Biblia nos enseña que dos hombres llenos del poder de Dios, dos hombres llenos del Espíritu Santo, dos hombres que habían estado en comunión con Dios, porque la Biblia dice que subían a la hora novena, y a su nombre, subían a la hora de la oración. Esa era la hora en que la gloria de Dios se manifestaba en la vida de ellos, porque estaban en comunión con Dios. Y la Biblia nos enseña que estando ellos en ese momento, Dios mismo, a través de estos hombres, le da una palabra a este hombre que cambió su vida, y a su nombre. Gloria. Hoy Dios está dando una palabra para cambiar tu vida. Amén. Hoy Dios está enviando una palabra para que tú reconozcas que solamente en Él hay salvación y que solamente en Él tú puedes tener vida eterna, y a su nombre. Gloria. Hoy Dios está enviando una palabra para limpiar, para sanar, para levantar al hombre de su cojera, porque así está el hombre, así es la condición del hombre que no tiene a Cristo, y a su nombre. La condición del hombre que no tiene a Cristo es una condición de parálisis espiritual, porque no puede alabar a Dios, y a su nombre. No puede glorificar a Dios, no puede exaltar el nombre de Dios. Puede que estaba en el templo, donde se supone que debía recibir algo de parte de Dios, pero estando en el templo durante más de 40 años, este hombre no había conocido a Dios. Este hombre no había podido ver la gloria de Dios en su vida hasta la hora novena, y a su nombre. Hay una hora novena para tu vida hoy. Usted sabe que la hora novena, la Biblia nos enseña algo que es poderoso. Dice que a la hora novena Jesús estaba en la cruz del Calvario, y a su nombre. Jesús estaba colgado en la cruz del Calvario, y mucha gente le injuriaba, mucha gente le gritaba: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo. Mucha gente comenzó a gritarle muchas cosas negativas a nuestro Señor mientras Él estaba en la cruz pagando el precio por nuestros pecados. Mientras Él estaba en la cruz pagando el precio para que hoy la humanidad pudiese ser sanada y perdonada de sus pecados, limpiada de su maldad y curada de todas sus enfermedades. Y mientras estaba Jesús pagando ese precio,
Dice la Biblia que llegó un momento que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas en toda la tierra. Y todo el lugar se oscureció. Y justo a la hora novena Jesús clamó: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Justo a la hora novena, cuando Jesús clama, la Biblia enseña que Jesús entregó su espíritu y expiró antes de decir consumado es. Porque Dios la obra que comenzó la terminó, y a su nombre. Dios la obra que comenzó a través de Jesucristo la terminó y permitió que todo fuese consumado en la cruz del Calvario para que este hombre cojo y toda la sociedad que hoy se encuentra bajo esta cojera espiritual, bajo esta condición espiritual, pudiese recibir la sanidad de su alma, pudiese recibir la sanidad en su espíritu, pudiese levantarse y entrar al templo alabando y saltando y glorificando el nombre de Dios. Así que estaba el Señor a la hora novena en la cruz alabando a Dios en oración, orando a su Padre. Mientras algunos se burlaban, mientras algunos decían: a Elías llama a este, Él estaba entregándole a Dios su espíritu, por cuanto había terminado la obra que Dios le había enviado a realizar. A la hora novena estaba Cornelio en su casa, alabando y glorificando a Dios en ayuno y oración. Había reunido a su familia, se había consagrado a Dios. Era un hombre que vivía justo y piadoso. Era un hombre que hacía alabanzas y ofrendas a Dios, limosnas a la gente. Era un hombre que ayudaba a la gente. Era un hombre que buscaba el rostro de Dios. Pero justo a la hora novena dice la Biblia que este hombre, estando en su casa, un ángel le visitó y le apareció y le dijo que había una palabra para él y para toda su familia. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios, dice la Biblia, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, dice la Escritura, hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que había una palabra para Cornelio y su familia. Cornelio no estaba solo. Cornelio no conocía a profundidad a Dios. Cornelio sabía que existía Dios. Cornelio guardó su corazón y fue un hombre piadoso en su generación, en su tiempo y en su empleo en el cual él estaba, como un hombre importante en aquel lugar. Y la Biblia dice que el ángel llegó para decirle que había una palabra que tenía que conocer. Y por eso Dios envió a Pedro a proclamar este mensaje a la vida de Cornelio. Y la Biblia enseña que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, Pedro llevó una palabra de vida, que cuando ellos hubieron terminado de oír este mensaje, el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y toda su familia y sus allegados que habían con Cornelio en aquel lugar, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra llegó a la vida de Cornelio. Hoy Dios trae esa palabra para nuestra vida, porque Dios quiere levantar nuestra vida, porque Dios quiere levantar al hombre de su condición. Dios quiere levantar al hombre para que no viva esclavo en el pecado, para que no viva bajo el desánimo ni el desaliento. Pues un hombre cuando está en esta condición no puede caminar, no puede andar, no puede trabajar, no puede hacer absolutamente nada. Tiene que estar allí postrado, esperanzado a que alguien le dé algo. Pero Dios no quiere que tú estés en esta condición. Dios quiere que tú te levantes. Dios quiere levantarte de esa condición. Por eso el apóstol Pedro y el apóstol Juan le dijeron a este hombre, fijando en él los ojos, le dijo: míralos. Entonces el siervo estuvo atento, dice, él estuvo atento esperando recibir algo. Hoy Dios te dice: mira a mí y ser salvo, bendito sea el nombre de Dios. Mira a mí y ser salvo todos los términos de la tierra, porque Dios desea que el hombre sea
sea salvo. Dios desea que el hombre proceda al arrepentimiento y no se pierda su alma. Bendito sea Dios. El libro de Pedro, capítulo 12, verso 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que puso su vida en la cruz del Calvario y no escatimó el precio que tenía que pagar en la cruz para salvar tu alma. No escatimó el precio que tenía que pagar en la cruz para que tu vida fuera transformada, para que hoy en día tú pudieras recibir la bendición que Dios tiene para tu vida. Y a su nombre. Yo estoy resfriada, pero Dios es bueno, y a su nombre. Dice la palabra de Dios que había un hombre bajito, pequeño, bajo de estatura. ¿Quién vive? Y este hombre que era bajo de estatura procuraba ver quién era Jesús. Este hombre que era bajo de estatura, llamado Zaqueo, procuraba ver quién era Jesús. Porque Zaqueo había oído hablar de Jesús, había oído de las maravillas de Jesús, pero no había podido experimentar lo que era el estar cerca de Jesús o conocer a Jesús personalmente. Así que la Biblia dice que mientras Jesús iba pasando por donde vivía Zaqueo, Zaqueo se dio cuenta que Jesús estaba en el lugar y procuraba ver a Jesús. Hoy Dios quiere decirte a ti que Dios desea que tú desees en tu corazón conocerlo, porque Él hará una visita a tu vida en este día, y a su nombre. Y la Biblia dice que Zaqueo se montó en un árbol de sicomoro procurando ver quién era Jesús, ya que este árbol era lo suficientemente alto como para poder ver a Jesús. Y estando Zaqueo en el árbol, lo que no sabía Zaqueo era que ya Jesús lo había visto a él, y a su nombre. Ya Jesús estaba a la expectativa de quién era Zaqueo. Así que Jesús alza la mirada al árbol y le dice: Zaqueo, baja de allí, porque es necesario que hoy, no mañana, hoy entre yo en tu casa. Así que la Biblia dice que Zaqueo se dio prisa en bajar y Jesús fue a la casa de Zaqueo. Y mientras muchos de los que estaban allí no entendían por qué Jesús estaba en la casa de un hombre pecador, Zaqueo estaba gozoso y feliz de saber que en su casa no estaba cualquiera, en su casa estaba el Hijo de Dios. Así que dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque la salvación que Dios trae a nuestra vida es para siempre. Bendito sea el nombre de Dios. La salvación que Dios envía para nuestra vida, Él la envía porque nos ama, Él la envía porque quiere salvarnos, Él la envía porque quiere bendecir nuestra vida y quiere ayudarnos cualquiera que sea nuestra situación. Así que estaba Zaqueo en su casa bendecido porque el mismo Dios le había visitado y le había dicho que la salvación había llegado a su casa. Dios ha enviado salvación en esta mañana. Dios ha enviado palabra de salvación en esta mañana, porque la palabra de Dios dice que no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Jesús no vino a condenar a nadie. Cuando aquella mujer pecó en adulterio con aquel hombre, la Biblia dice que aquellos hombres llevaron a la mujer para apedrearla, pero el Señor les dijo a todos ellos: si alguno de ustedes está libre de pecado, tire la primera piedra. Y al darse cuenta cada uno de ellos de que el pecado es algo que no se puede quitar con ninguna cosa, sino solamente cuando Dios te perdona, cada uno de ellos comenzó a tirar la piedra, a dejarla caer, porque su condición no era digna delante de los ojos de Dios, a pesar de que eran muchos de ellos religiosos. Así que Jesús le dijo a aquella mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusan?
Y aquella mujer le dice: Señor, todos se han ido. Entonces Jesús le dijo: pues yo tampoco te acuso, ve en paz. Porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Él no vino a condenar al hombre. Y hoy Dios te dice a ti: Él no está aquí, Él no ha enviado su palabra a esta casa para condenar a nadie, sino para salvar. Él ha enviado su palabra para que tu vida sea transformada con el poder de Dios y tú puedas testificar acerca de la gloria de Dios. Dice que este hombre cojo que estaba allí en el templo de la Hermosa estaba allí postrado sin poder hacer nada hasta cuando la gloria de Dios le visitó. Por eso Pedro y Juan le dijeron: míranos. Y fijando en él la vista le dijeron: oro y plata no tenemos, pero lo que tengo te doy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate y anda. Hoy esta palabra es para tu vida. Hoy te digo en el nombre de Jesucristo de Nazaret: levántate de la condición en la que estás. Levántate de tu pecado. Levántate de las drogas. Levántate de donde el diablo te ha tirado y permite que la gracia de Dios te levante. Permite que la gracia de Dios te restaure. Permite que la gracia de Dios salve tu vida. Bendito sea Dios. Permite que Dios traiga sanidad a tu alma. De nada valió en aquel tiempo que aquel templo fuese majestuoso y estuviese lleno de oro y de piedras preciosas, y que aquellos religiosos que estaban en aquel lugar usaran aquellas túnicas y aquellas piedras preciosas en sus vestidos. De nada valió que aquellos hombres entraran y salieran del templo proclamando ser hijos de Dios, cuando ninguno de ellos había tenido comunión con Dios. Ninguno de ellos realmente tenía esa comunión con Dios. Pero habían dos hombres, dice la Escritura, que subían al templo a la hora novena, porque en ellos había la costumbre. ¿Por qué razón? Porque estos hombres conocían a Dios. Estos hombres sabían quién era Dios. Estos hombres habían caminado con el Hijo de Dios y vieron la gloria de Dios. Porque estos hombres estuvieron cuando las aguas fueron calmadas en el mar, cuando Jesucristo estaba en la barca dormido. Ahí estaban estos hombres. Bendito sea Dios. Y estos hombres conocieron que Jesucristo mismo era Dios cuando calmó la tempestad. Estos hombres estaban allí cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Estos hombres fueron testigos cuando Jesucristo levantó a la hija de Jairo que había muerto. Estos hombres estaban viendo la gloria de Dios cuando Jesús mismo le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Bendito sea el nombre de Dios. Así que estos hombres estaban allí viendo la gloria de Dios y pudieron testificar, pero no solo se quedaron en el testimonio. La Biblia dice que cuando Jesús partió y subió a la presencia del Padre, porque Él está sentado a la diestra del Padre, Jesús no es como mucha gente lo pinta, como una estatua, ni tampoco es el divino niño, ni ninguna de estas cosas. Jesucristo es el Hijo de Dios, y la Biblia dice que está sentado a la diestra del Padre, abogando por su iglesia. Bendito sea Dios. Y que un día vendrá por su iglesia, un día vendrá por aquellos que abrieron el corazón para aceptar la salvación, para recibir el mensaje de vida, para permitir que Jesús entrara y pudiese estar con ellos para siempre. Por eso Dios envía esa palabra en esta mañana. Por eso Dios te dice en esta mañana: bendito sea Dios, pon la mirada en mí, bendito sea el Señor, pon la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, aquel que sufrió la contradicción de los pecadores y no le importó pagar el precio por tu alma. Y el Señor te dice en esta mañana: abre tu corazón. Dice que aquel hombre puso la mirada en Pedro y Juan esperando recibir algo. Pues tal vez Pedro en ese momento no cargaba dinero en la bolsa. Juan no llevaba plata ni oro en la bolsa. Ellos no cargaban ninguna cosa material encima. Ellos solamente iban al templo. ¿Por qué razón? Porque estos hombres llevaban y portaban la gloria de Dios en su vida. La Biblia nos enseña que ellos le dijeron a este hombre: oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, bendito sea Dios. Hoy en el nombre de Jesús
este cojo, la Biblia dice en el verso capítulo 8, y entró, dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era aquel que se sentaba a la puerta. Asimismo reconocerán cuando tú le des tu vida a Cristo, y reconocerán que es el mismo que antes vendía droga, es el mismo que antes andaba en malos pasos, es el mismo que antes vivía en pecado, pero que hoy en día su vida fue transformada porque el Señor le visitó. El mismo Dios le ha visitado. Por eso dijo Job, capítulo 42, verso 5: de oídas te había oído, mi Dios, mas ahora mis ojos te ven. Este hombre experimentó ver a Dios. No necesitamos querer agacharnos para mirar si Dios está allí en el cielo, porque Dios está allí. Dios es real, bendito Dios. Dios es real. Dios creó los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas visibles e invisibles. Dios creó aquel querubín que en aquellos tiempos fue conocido como el ángel de luz, bendito sea Dios. Aquel que Dios creó y le dio instrumentos, dice la palabra de Dios, fueron instrumentos preparados para el día de su creación. Fue un querubín hermoso, el cual después de haber prevaricado contra Dios, de haberse levantado en contra de Dios y de haber pecado en contra de Dios, la Biblia dice que Dios lo arrojó de su presencia. Y el que hoy conocemos como Satanás es aquel que vino a matar, hurtar y destruir tu vida. Es aquel que vino a dañar el plan de Dios para tu vida. Es aquel que quiere tenerte sumergido en el pecado. Porque déjame decirte una cosa: el pecado es como una cárcel, un lugar donde tú te sientes cómodo, porque es algo en lo que te deleitas, es algo en lo que tú te complaces, pero no te das cuenta que estás en una prisión y Dios quiere sacarte de esa prisión. Dios quiere libertarte de la situación en la que tú te encuentras. Y enviará un mensajero hoy, y enviará un mensajero mañana, y enviará un mensajero después. Y cuando te toque estar en su presencia, porque nadie conoce el día ni la hora, dice la Biblia, y el día de mañana no es prometido para nadie. Así que puede ser que te subas al bus, puede ser que salgas en tu carro y no vuelvas más. Puede ser que estés cruzando la calle o subiendo una escalera en tu empleo. Puede ser que te subas al ascensor. Puede ser que estés subiendo la escalera de tu casa y te caigas. Y esa fue tu última oportunidad. Pero Dios envió mensajero. Dios envió su mensajero, porque la Biblia dice que Dios envía la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Aquella palabra viene a tu vida, ¿para qué? Para que sea prosperada, para lo cual Dios la envía, porque Dios te está dando una oportunidad. Así como Dios le dio una oportunidad a este hombre de comenzar de nuevo. La Biblia enseña que cuando este hombre recibió el milagro de parte de Dios, comenzó a saltar. Pero antes de que este hombre comenzara a saltar, sus pies y sus tobillos fueron enderezados. Su vida fue enderezada. Su vida fue restaurada. Y comenzó a saltar este hombre y a brincar y a alabar a Dios y a glorificar el nombre de Dios, y entró en el templo de Dios, porque realmente lo que este hombre anhelaba no era el oro ni la plata que le daban día tras día por más de 45 años. Este hombre anhelaba un milagro. Este hombre anhelaba poder levantarse de donde estaba. Hay gente que hoy está en su casa y no reconoce que la gracia y la misericordia de Dios lo conservan allí. Pues he conocido personas que han tenido tantos bienes, que han sido dueños de 3 carros,
de 2 casas y una de fincas y de muchos lugares, y que hoy en día no tienen absolutamente nada. Y la Biblia enseña una parábola acerca de un hombre parecido a esto que estoy contando. Pues dice que había un hombre que decía: alma mía, gózate y alégrate, porque muchos bienes tienes para muchos días. Y comenzó a pensar que era necesario reconstruir algo más grande para seguir acumulando riquezas. Pero en eso que este hombre pensaba estas cosas, él no sabía que aquella noche habían ido a pedir su alma. Y el Señor dijo: necio, esta misma noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? De nada vale que acumulemos riquezas. De nada vale que queramos tener muchas posesiones en la tierra, porque la Biblia dice: polvo eres y al polvo volverás. Así como salí del vientre de mi madre desnudo, dice Job, así mismo volveré al vientre, a la tierra, desnudo, pues nada traje y nada me he de llevar. Y a su nombre. Así mismo es la vida del hombre. Nosotros no hemos traído nada a esta tierra, y sin importar cuántas cosas acumulemos, nada de lo que hagamos y tengamos, ninguna de estas cosas nos llevaremos. Lo único que garantiza tu felicidad eterna es que tú abras tu corazón a Jesucristo, es que tú le permitas a Jesús entrar. Pues yo no te estoy hablando de una religión, yo no te estoy hablando de que le abras el corazón a una religión X. Le estoy hablando en esta mañana que abras el corazón a Jesús. Apocalipsis dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bendito sea el nombre de Dios. Quiere decir que Dios hará banquete contigo. Dios va a bendecir tu vida. Pues la Biblia nos enseña allí mismo en el libro de Apocalipsis que todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre, donde será la muerte segunda. Dios no quiere que tu alma sea condenada en el infierno. Si estamos pensando en el día de mañana, pues déjame decirte que el día de mañana no es prometido para nadie. No hay nada que debas de pensar del día de mañana. Tu presente es hoy. La oportunidad de Dios para tu vida es hoy. Por eso cuando este hombre vio a Pedro y a Juan, él vio la oportunidad de su vida y alzó la mirada y la fijó sobre estos hombres, esperando recibir algo. Y lo que recibió este hombre en aquel lugar cambió su vida para siempre. Por eso Dios quiere cambiar tu vida hoy. Llenar tu lámpara de aceite para que tú estés preparado. Bendito sea Dios. Y a su nombre. Aquel templo fue majestuoso, conocido como la hermosa, porque era hermoso, porque era bellísimo, una gran estructura construida por hombres, pero allí no estaba el Señor. Porque la Biblia dice que Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. Dios habita en su pueblo. Dios habita en el corazón del hombre y la mujer que decidieron dar el paso de fe y negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Allí habita el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. ¿Cómo cuesta seguir a Cristo? La Biblia nos enseña que cuesta mucho seguir a Cristo. Cuando estos hombres terminaron de haber hecho aquel milagro, dice la Biblia que toda la gente se amontonó y se aglomeró a su alrededor porque querían saber lo que había sucedido. Mucha gente estaba impactada y sorprendida porque este hombre tenía más de 45 años en esta condición. Y la Biblia dice que toda esta gente se aglomeró queriendo saber lo que sucedía, y la Biblia enseña que Pedro se levantó en el poder del Espíritu Santo y comenzó a proclamar el Evangelio del reino
en aquel lugar. Y dice la Biblia: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesucristo, a quien vosotros entregasteis negándole delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad? Mas vosotros negasteis al santo y justo, y pediste que se os diese un homicida. Pues el pueblo gritaba en aquel entonces: crucifíquenlo, suéltenos a Barrabás y maten a Jesucristo. Hoy en día la gente tiene este mismo pensamiento. Queremos vivir en el deleite, en el pecado, en la perdición. Así que crucifiquen a Jesucristo, porque no tenemos tiempo para darle nuestra vida al Señor. Queremos a Barrabás. Y la Biblia dice que ellos comenzaron a pedir que les entregasen a un homicida, y eso fue lo que recibieron. Pues la Biblia nos enseña que Barrabás representa a Satanás, aquel homicida desde el principio, aquel que desde el principio de la creación decidió acabar con la raza humana y decidió exterminar lo que Dios había creado. Y el mundo de aquel entonces pidió que se le diesen a Barrabás. Pero dice la palabra de Dios que Pedro, lleno del Espíritu Santo, proclamó ese mensaje de esperanza y salvación. Proclamó que solamente en Jesucristo había salvación, que solamente en Jesucristo había resurrección de los muertos. Y la Biblia enseña que el pueblo se enojó y se levantó en contra de Pedro y de Juan, y quisieron apedrearlos, quisieron matarlos, y llamaron a los hombres más importantes que había en aquellos tiempos. Versículo 5 del capítulo 4. Y aconteció el día siguiente que reunieron en Jerusalén a los gobernantes, a los ancianos y a los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote, poniéndole en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Pero dice la Biblia en el verso 8: Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por este nombre, dice la Biblia, está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, dice la Escritura, hay salvación. Dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaron la palabra en aquel entonces. Y aunque se levantaron con la intención de matarlos o encarcelarlos, no pudieron hacer nada, porque lo que había acontecido en aquel lugar había impactado demasiado a todos los que estaban allí, y creyeron un número de casi 5,000 personas, porque Dios había sanado a este hombre. Y dice la Biblia que una vez que Pedro y Juan fueron sueltos de la cárcel, ellos se reunieron con la iglesia. Versículo 29. Y ahora decían: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios delante de hombres, mediante el nombre de nuestro Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere para la vida de todo creyente.
que su vida sea llena del Espíritu Santo, que su vida sea transformada con el poder de Dios, que tú puedas impartir vida a los que no tienen vida, porque aunque muchos quieran negar y esconder y tapar y esconder la palabra de Dios, la Biblia dice, aunque te lanzares a lo profundo del mar, allá enviaré a mi serpiente para que te muerda. No importa donde el hombre quiera ocultarse o esconderse, Dios va a enviar la palabra para testificar de que Él proclamó su mensaje de vida y de que tú no tienes excusas delante de Dios. Hoy Dios te declara esta palabra una vez más, para que no haya excusa delante de Él, para que cuando estés en su presencia no tengas excusa. Por eso Zaqueo procuró ver quién era Jesús, porque Zaqueo sabía que lo que él hacía era malo. Zaqueo sabía que él estaba robándole al pueblo. Zaqueo sabía que él estaba defraudando al pueblo. Zaqueo sabía que él estaba engañando a la gente. Pero Zaqueo no podía cambiar su condición, porque la condición del hombre no se puede cambiar por ninguna cosa, con nada de lo que hay en este mundo. La psicología, la filosofía no pueden cambiar la condición del hombre. La religión no puede cambiar la condición del hombre. Zaqueo conocía su condición delante de Dios. Por eso la Biblia dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Y procurando ver quién era Jesús fue hallado. Y la Biblia enseña que la salvación llegó a su casa. La salvación llegó a su vida. Y cuando esto sucedió, la vida de Zaqueo fue transformada, porque la Biblia enseña que Zaqueo devolvió todo lo que había robado y lo devolvió cuadruplicado, dice la palabra. Solamente Dios puede redarguir al hombre. El Espíritu Santo redarguye al hombre de pecado, justicia y juicio. Por eso hoy yo le hizo a toda persona que puede escuchar la palabra, esta palabra que un día no se predicará más en la tierra, porque cuando la iglesia venga, sea arrebatada por nuestro Señor Jesucristo, ya no habrá palabra que se predique, ya no habrá Espíritu Santo que redarguya a nadie. La Biblia enseña que va a haber una gran tribulación, cual no ha habido desde el principio de la creación, ni la habrá después de esa. Y que el hombre sufrirá en gran manera castigo por su condición, por no haber querido nunca arrepentirse de sus pecados. Pero el libro de Apocalipsis enseña que aún a pesar del castigo, de la condición en la que estaban, aún así no quisieron arrepentirse, sino que se levantaron en contra de Dios y comenzaron a blasfemar en contra de la presencia de Dios. En lugar de arrepentirse y reconocer que Dios les estaba dando una oportunidad, ellos decidieron blasfemar el nombre de Dios. Llegarán tiempos en esta tierra que si hoy el sol es caliente, el sol va a calentar 7 veces más. Que si hoy está dando cáncer, en otro tiempo va a dar úlceras en la piel. Ya no va a ser un cáncer en forma de un lunar. Eso está en la palabra de Dios. Va a ser una úlcera cancerígena en la piel. El aire se volverá espeso. Va a ser difícil respirar. Muchas cosas van a comenzar a suceder en esta tierra cuando la iglesia del Señor no esté. ¿Y de qué ha valido tantos años en esta tierra para luego al final del camino perder el alma? ¿De qué ha valido acumular muchas cosas y al final del camino todo eso se quedará? ¿De qué ha valido querer estudiar y convertirse en un doctor de la ley o aprender muchas cosas en la universidad, si al final de todo eso, toda esa enseñanza no podrá salvar tu alma? ¿De qué ha valido, de qué valdrá vivir de la manera en que estás viviendo ahora?
dándole gusto a la carne y al diablo. Si al final de todo, solo lo único que quedará, dice la palabra, será el lloro y el crujir de dientes. Dios hoy envía una palabra nuevamente de advertencia. Dios envía una palabra nuevamente para percibirte y decirte que el tiempo se ha acercado a tu vida. Que la hora novena, la hora en la cual Dios habla a la vida del hombre, porque la oración nos enseña, o la oración representa hablar con Dios. Y cuando la Biblia enseña que el hombre habla con Dios, no es una conversación en la cual solamente hay una persona. La Biblia nos enseña que cuando el hombre habla con Dios, Dios habla con el hombre. Así que hoy Dios está hablando a tu vida, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Amén. El mayor y más grande propósito es que seas salvo. Es que cuando estés en la presencia de Dios, allí no va a valer ninguna de las cosas que tú tengas. Allí lo único que vale es la sangre de Jesucristo. Allí lo único que importa es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Ahí lo único más importante es que hayas sido lavado con la sangre del Cordero. Allí lo único que importa es que tú hayas hecho una oración de fe, reconociendo a Jesucristo como tu único Salvador y permitiendo que Él pueda ser el Señor de tu vida. Y hoy Dios te llama para que tú vuelvas a Él. Si alguno se ha alejado de Dios, si alguno se ha alejado de la presencia de Dios, se ha apartado de la presencia de Dios, porque apartarse de Dios no es solamente irse al pecado. Apartarse de Dios es dejar de tener comunión con Dios. Y si alguno ha dejado de tener esa comunión con Dios para seguir los deleites del mundo y las pasiones y los deseos de la carne, hoy Dios te hace un llamado para que tú vuelvas a Él y permitas que aquel que fue crucificado por ti en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, pueda entrar en tu vida y salvarte y resucitarte de nuevo. Porque cuando el hombre no tiene a Cristo, está muerto en delitos y pecados. Y no puede, aunque diga que cree en Dios, no puede amar a Dios. Porque la Biblia dice, o amarás a uno y aborrecerás al otro, o apreciarás a uno y despreciarás al otro. No se puede amar a dos señores. Y aunque el hombre diga que pues cree en Dios, aún así, de nada vale decir que creemos en Dios cuando no hacemos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre será agradable, buena y perfecta. La voluntad de Dios es que todo hombre le sirva. La voluntad de Dios es que todo hombre le entregue su vida a Cristo. La voluntad de Dios es que todo hombre pueda nacer de nuevo. Así que si no podemos hacer la voluntad de Dios, tampoco podemos amar a Dios. El libro de Juan, y voy a leerlo rápidamente para concluir. El libro de Primera de Juan, una de las últimas cartas que escribió el apóstol Juan. Mirad, capítulo 3, cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y sabéis que, dice la Biblia, y todo aquel que permanece en el pecado, todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Pero dice aquí, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan, y quiero que lo escuche claramente, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es nacido de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Podemos conocer claramente que están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así que Dios nos hace un llamado hoy a que podamos reconocerlos como nuestro Salvador, para que Él pueda perdonar nuestros pecados y cambiar nuestra condición. El cojo que se sentaba o que llevaban a sentarse en la entrada de la puerta de la hermosa, había nacido de nuevo en ese momento. Su vida había sido transformada en ese momento. Puede ponerse de pie. ¿Por qué razón? Porque él recibió el regalo que se le estaba entregando en ese